Pide la palabra con Norma Madero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pide la palabra con su servidora Norma Madero. Hoy tenemos un tema que, vamos a analizar con los expertos, que vamos a hablar del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Tulum, uno de los municipios más recientes, de reciente creación aquí en el estado de Quintana Roo, y donde, ha habido mucha polémica por el desarrollo, dijéramos, y ahora sí que inestable que ha estado en este municipio. Hoy le damos la bienvenida a estos micrófonos del licenciado, Juan Pablo Estrella. ¿Cómo está, licenciado? Encantado, muchas gracias. Licenciado en Derecho, muchas gracias por estar aquí. Y el arquitecto Enrique Garate Cantú. ¿Cómo está? Buenas tardes, hermano, muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y platicando sobre el tema, hablan de plan de desarrollo urbano y ustedes son los expertos, porque además tienen muchos años en el estado, conocen perfectamente cómo se ha desarrollado todo el mundo, así que todo el estado de Quintana Roo, no solamente el municipio de Tulum que vamos a hablar hoy, sino prácticamente de todos los municipios. Somos pioneros en ese sentido. Sí, muchas gracias. Fíjate que sí, efectivamente, nosotros en lo particular, yo tengo 20 años ya aquí en el estado, nos ha tocado participar en varios procesos de implementación de programas de desarrollo urbano, municipales, centros de población, desde Isla Mujeres hasta Chetumal, en diferentes procesos y en diferentes administraciones y demás, con todos los colores, o sea, vamos a la parte técnica, no política, y en este caso, pues evidentemente trabajamos con el municipio de Tulum, con el estado, en la implementación del programa municipal de ordenamiento territorial de su territorio, del municipio de Tulum, lo cual, se trabajó de manera consciente, muy participativa, para poder lograr un instrumento que planifique toda su superficie territorial, ¿no? Y en eso es reciente, en marzo que terminamos de trabajarlo, y pues es el caso que nos permite participar aquí. Así es, hablar del tema de este plan y cómo se ha desarrollado en el caso de Tulum, que es el tema específico. Pues aquí el abogado, que es el experto en derecho ambiental, nos va a hablar sobre cómo realmente poder organizar el plan de desarrollo y que se respete el tema del medio ambiente. A ver, hay un tema muy importante aquí. Yo cuando tuve la oportunidad de llegar, también tomando un poquito el mismo carril del arquitecto Gárate, yo tuve la oportunidad de llegar a Quintana Roo en 1990 y me incorporé a la administración municipal y estatal 1993-99. Tuvimos la oportunidad de armar el equipo con el cual integramos el programa estatal de desarrollo del gobierno estatal. En ese entonces, la vertiente ambiental estaba teniendo mucha fuerza y entonces el gobernador en aquel entonces empujó, porque era una tendencia nacional e internacional, el tema ambiental, y entonces nos encargó. Todavía las leyes no estaban totalmente sólidas como para conciliar la parte urbana con la parte ambiental. Entonces, ¿estamos hablando de qué época? 1993, 1999. O sea, ¿quién estaba de gobernador? Mario Villanueva y Carlos Cardinaki. En ese entonces se empujó tanto el tema en materia ambiental y urbana para hacerlos congruentes, conciliar entre ambas partes. ¿Por qué? Porque Fonatur había sido el receptor de todas las tierras y el encargado de crear ese centro integralmente planeado que se llamó Cancún, en la cual le dieron terrenos, la federación le dio terrenos, expropió y le dio terrenos para urbanizar, notificar, vender y crear un patrimonio y crear ciudades. Creó Cancún, después se creó la parte de la ciudad, pero en 1993 se empujó muchísimo al tema de la planeación del ordenamiento, de la planeación del desarrollo a través de los ordenamientos ecológicos, que eran una vertiente estrictamente ambiental, nueva totalmente en el país, y realmente nosotros tuvimos la oportunidad de ser los pioneros en la elaboración de los dos primeros ordenamientos ecológicos territoriales del país, del sistema lagunar Chute, que fue publicado en junio de 94, y el del corredor Cancún-Tulum, que fue publicado
el 30 de noviembre de 1994. Pero imagínense que todavía lo firmaban estos ordenamientos el secretario de Turismo. O sea, porque era un empuje de actividad económica con una vertiente ambiental, pero todavía no contemplaba la parte urbana. Sin embargo, digamos que se empujó muchísimo en la parte ambiental y entonces las autoridades ambientales todavía no nacía la Semarnat en aquel entonces. La Semarnat nació el 1 de diciembre de 1994 con la entrada del nuevo gobierno federal. Entonces determinaron cierto tipo de competencias de la Federación y el Estado y los municipios en materia ambiental. Posteriormente, en 1996, vino una gran reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico, en la cual ya determinaron en efecto cómo se iban a realizar la coordinación entre las autoridades en materia ambiental. Entonces ya determinaban que esto le correspondía a la Federación, esto al Estado y esto al municipio. Entonces, lo que se llamó, en estricto sentido de derecho, una materia concurrente. Pero eso no vino a entorpecer, digamos, por Sí. un lado la federación, los estados y el municipio. Claro, porque entonces se volvió un bastión de decisiones, una concentración de decisiones en la federación de los permisos ambientales, y se otorgaban permisos ambientales sin considerar el tema urbano. Lo mismo un escritorio de 1000 metros de distancia que venirlo a hacer aquí. Así es. Sin embargo, Cancún y Quintana Roo, sobre todo Cancún, se volvió pionero en la lucha por el medio ambiente. Entonces aparecieron dos grandes grupos ambientalistas, el Grupo Ecologista del Mayar y asociaciones por el medio ambiente de Quintana Roo, que empujaron muchísimo, se firmaron pactos, incluso vino Luis Donaldo Colosio, se firmaron pactos por la protección ambiental de Cancún, y se trató de conciliar y empujar las leyes, de manera que si bien es cierto, los municipios tenían cierta autonomía, todavía no estaba perfectamente bien claro la congruencia entre lo ambiental y urbano. Se vino una gran reforma también en materia urbana, y entonces empezaron a reconocer en materia urbana a partir de reformas a la Constitución, del artículo 115, en la que ya le daba a los municipios la potestad y la facultad de poder zonificar en el ámbito de sus competencias las zonas de regulación urbana. Entonces digamos que en sentido estricto un poquito le pusieron el freno a la parte ambiental, y entonces la parte urbana se empezaron a conciliar y a comunicar. También tuvimos la oportunidad de que en 2005, al avance de las leyes, en 2005 aquí en Quintana Roo, en Cancún sobre todo, dentro de la administración de Chacho García Salvidea, nos permitió trabajar y logramos el primer ordenamiento ecológico local. Fue en 2005 que se publicó a tantito antes de que él se fuera, y realmente se hizo un gran trabajo de conciliar la parte urbana, de hacer congruente la parte urbana y la ambiental. De manera que, digamos que se sentaron unas bases muy, muy interesantes, en la cual se ha seguido, digamos que esa tendencia en la planeación y el aprovechamiento territorial, de manera que entra la federación, determina si es su competencia de ella o si no es de la competencia del gobierno del estado, para obtener los permisos en el aprovechamiento ambiental, y después se pasa a los siguientes órdenes de gobierno para la obtención de los permisos en materia urbana que les corresponda. Y en esa planeación de la que habla, o sea, en esos cimientos que se dieron, con el paso del tiempo se han distorsionado porque no se han respetado. ¿Es así? De alguna manera sí, porque digamos que la parte ambiental que se decidía en México, digamos que cuando empezó a entrar en congruencia con la parte urbana, entonces ya los municipios empezaron a hacer pues el negocio. Entonces ellos, si bien es cierto que unos pretendían obtener una autorización de impacto ambiental que les permitiera hacer X proyecto, claro, si la normatividad municipal no lo concebía, bueno, pues se iban a los cambios de uso de suelo. Entonces, presidentes municipales después de Chacho García Salvidea, se fueron a los cambios de uso de suelo a cambio de canonjías y de dinero y todo este tipo de Y hay cosas. que recordar, por ejemplo, cuando Wilma, que después de Wilma, vamos a llamar que es un Cancún antes y después de Wilma, Así es. sentido, ¿no? Claro, yo recuerdo que nosotros hicimos un estudio previo a Chacho,
digamos que los presidentes municipales, pues sí, claro, hacían cambios de uso de suelo, y digamos que eran unas copias así, poquitas copias de los cambios de uso de suelo que se hicieron en sus administraciones. Con Francisco Alor se hicieron como 3 o 4 carpetas y encontraron la manera de publicar, publicar solamente los puntos de acuerdo aprobados por el Cabildo, uno por uno, para, como dicen, bueno, a ti te interesa, bueno, ¿cuánto? Pues tanto se publica. ¿A ti te interesa? Bueno, pues tanto se publica. Y entonces es un gran negocio, sin duda. Se convirtió en un gran negocio. Ahora, el equilibrio evidentemente se rompió. El equilibrio se rompió, y yo creo que en términos estrictamente personales, yo creo que se ha abusado mucho de eso. Porque si bien es cierto que las leyes, sobre todo la Constitución que le establece consideraciones muy especiales a los municipios en materia de zonificación, regulación y aprovechamiento del territorio, pero como dice ahí, en el ámbito de sus respectivas competencias, se ha abusado en el aprovechamiento de el Cabildo modifica los usos de suelo, y los otros órganos de gobierno tienen que respetarlo porque tienen que observar las disposiciones que el Cabildo tiene que observar, pero entonces se vuelve un abuso de una de las partes. Sin embargo, esto, digamos que se ha roto, como insisto, se ha roto un equilibrio, porque debe de ser, si bien es cierto que tiene autonomía el municipio, pero debe de ser en congruencia con las otras disposiciones. Eso es totalmente, se ha tergiversado toda esta, y bueno, así que funciones de cada órgano, ¿no? Yo creo que sí. Creo que hace falta una parte muy importante que siempre hemos insistido mucho el arquitecto Gárate y la gente con la que trabajamos, que es que los ayuntamientos deben tener un control urbano. El control urbano no solamente es una manera de respetar las disposiciones que están actualmente vigentes, sino también de respetar la voluntad, porque a fin de cuentas un programa de desarrollo urbano es producto de una voluntad de la ciudadanía, porque pasa por un matiz ciudadano, y la ciudadanía opina, aporta en grupos colegiados, grupos especializados, etcétera. La gente en lo particular va y opina, pero debe ese control urbano también ser un garante de que se va a respetar la voluntad de la ciudadanía, que opinó que esto debe de conservarse así o de esta manera, y sobre todo que el control urbano representa 2 cosas para mí que son importantísimas. Una, que es la garantía también de la recaudación del propio ayuntamiento. Y la otra, que nosotros que decidimos comprar una casa en cierto lugar, al ratito nuestro vecino pone una taquería o pone una estética o una veterinaria, y entonces el valor de nuestra casa se viene para abajo, y nosotros que con esfuerzo compramos nuestra vivienda o lo estamos pagando, la plusvalía que esperábamos, entonces no se lleva a cabo. Entonces tiene una gran fortaleza el control urbano para que se respete todo esto, la plusvalía, la recaudación del municipio, los planes de aprovechamiento, y sobre todo, que es lo que más importante, el espíritu de todos estos planes, que es el aprovechamiento racional del territorio. Pero lo que se acaba de decir es muy importante, es responsabilidad de todos, porque finalmente el Cabildo se conforma por ciudadanos y por las instancias que también, como es el Colegio de Ingenieros y demás, que también tienen participación cuando se hace ese tipo de planeación, porque es planear el desarrollo del futuro de donde estamos viviendo. Claro, porque además no hay que olvidar que el Cabildo es una representación de nosotros en un gobierno. El gobierno municipal se constituye por el Cabildo, el síndico y el presidente municipal. Esos son quienes nos gobiernan, pero son elegidos por nuestro voto. Desafortunadamente, luego, muchas veces no son la gente realmente experta en los temas, y bueno, se cometen errores. Vamos a hacer un corte rápidamente y seguir platicando aquí con el licenciado y el arquitecto Gárate. Este programa está patrocinado por Divina Carne.
Este es tu espacio. La mejor inversión a tu negocio se llama publicidad. Anúnciate con nosotros. Tenemos costos accesibles, planes tarifarios. Síguenos en lucesdelsiglo.com y en todas nuestras redes sociales como Luces del Siglo. Teléfono 998-277-1183 y correo publicidad@lucesdelsiglo.com.mx. Continuamos. Seguimos platicando aquí con el arquitecto Enrique Garate y el abogado Juan Pablo Estrella con el tema del PDU, que es el Plan de Desarrollo Urbano en nuestro estado y básicamente pues, en municipios, y que ahora nos acontece el tema básicamente Tulum. Hablabas tú hace un momento, nos diste un recorrido histórico de por qué es tan importante hacer esta planeación. Y Tulum está teniendo este problema. Pues, ¿cuánto tiempo tiene Tulum? No tiene más de 12 años, ¿no? Más o menos, sí. Y que todavía no se pueden poner de acuerdo realmente para hacer esa planeación de cómo crece este municipio. Mira, recordemos que Tulum se desprende del municipio de Solidaridad, ¿no? Se le dio forma a partir de una población en la cual se establece el municipio de Tulum de reciente creación, y a partir de ahí se empieza a tener una planeación. Sin embargo, la planeación que había en Tulum, los programas de desarrollo urbano, fueron establecidos desde que era parte de un municipio de Solidaridad. Entonces, no tenía una identidad propia. La capital o su representación, Tulum, pues no era como tal por ser parte de Solidaridad en sus momentos, ¿no? Había centros de población, lo que son Chamuyil, Akumal, que inclusive el programa de desarrollo de Akumal fue partido a la mitad por la creación de Tulum, y una parte quedó en Solidaridad y otra parte en Tulum. Todas estas planeaciones, evidentemente, estoy hablando de tiempos, pues imagínate, todavía era perteneciente a Solidaridad. Y el instrumento normativo en materia ambiental era el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum. Este fue pionero, como ya nos relató ahorita Juan Pablo, en la determinación. Fue el primer programa de ordenamiento ecológico que hubo en el país. Evidentemente, importantísimo para todo esto, pero solo contemplaba la parte turística, prácticamente una franja de 5 kilómetros desde la zona costera. Más o menos, sí, sí. Nada. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa con el resto del municipio? No estaba regulado bajo ninguna circunstancia, y tenemos ejidos, tenemos poblaciones, Cobá, Francisco Jumay, Antonio Ay, Macario Gómez, que han sido Jacinto Pat, que han ido creciendo, que han ido desarrollándose bajo el amparo de nada. No hay regulación. Entonces el municipio, al ver el crecimiento, evidentemente tiene toda la intención, y eso fue parte de la determinación para esta instrumentación y esta planeación. Aquí vino un tema en que también durante el trabajo que se venía haciendo por parte del municipio, que tiene cerca de 10 años trabajando en este instrumento, en un principio fue actualizar el programa de ordenamiento ecológico local para, como lo hizo Benito Juárez en su momento y como lo hizo también Solidaridad en su momento, determinar la totalidad de la superficie de su territorio. Tulum venía en ese sentido. En el 2018, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado cambia y establece esta figura, un programa municipal de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable. Y entonces el trabajo que venía haciendo el municipio y el Estado de un programa de ordenamiento ecológico se transforma en un programa de ordenamiento territorial, que ve las dos vertientes, la parte urbana y la parte ambiental. Y eso a la gente, a los ambientalistas, no les gustó. No gustó, claro. Unir estas dos partes es importantísimo, porque finalmente, como bien lo comentaba Juan Pablo, debe haber un equilibrio entre la parte de desarrollo económico, pero también en la protección al medio ambiente. Y este instrumento precisamente busca esa manera de poder lograr. Volvemos a la misma. Es el primer programa de ordenamiento territorial que une las dos partes en el país. Entonces, evidentemente, también sienta un precedente para la planeación del municipio de esta manera, con estas dos vertientes.
Y en este momento, ¿cuál es el estatus justamente de ese plan de desarrollo urbano que tiene? El estatus está publicado, es vigente, se presentó un amparo por parte de algunos grupos en función de algunas observaciones y comentarios que tenían al respecto, pero su estatus es, el programa está vigente. Fue determinado, pasó todo el proceso de aprobación de Cabildo y publicado en el periódico del Gobierno del Estado, por lo cual tiene total validez. Y en el caso de la Semarnat, que no le parece, ¿qué fue lo que no le parece? Porque la Semarnat no la aprobó. Ese sería el... No, la Semarnat, a ver, la Semarnat inició el proceso, a ver, yo creo que vamos a hacer un poquito de historia. El programa de ordenamiento ecológico territorial que está vigente ahorita, ecológico territorial vigente en Tulum, es un programa que data del 16 de noviembre de 2001, que fue cortado cuando de la parte norte por Benito Juárez, cuando se publicó el de 2005 y quedó Solidaridad y quedó Tulum. Después en 2010, 10 de diciembre de 2010, entró en vigencia el programa ecológico local del municipio de Solidaridad y entonces quedó un pedacito. Y ese pedacito quedó Tulum y una franjita chiquitita de Carrillo Puerto. Entonces, estamos hablando de, queda en vigencia todavía un programa de ordenamiento ecológico del 16 de diciembre de 2001, o sea, hace 20 años. En 2011 empezó el proceso de actualización, más bien de puesta en marcha el proceso de, digamos que sí fue actualización, pero con miras a que fuese la circunscripción, toda la circunscripción territorial del municipio de Tulum, para constituirlo como un plan de ordenamiento ecológico local. Ya el apellido local significa que tiene que ver toda la circunscripción territorial. Entonces, con eso se iba a derogar este pedacito que le correspondía a Tulum y por ende, una vez publicado se iba a desechar, se iba a derogar la franjita que correspondía a Carrillo Puerto. Bueno, los trabajos empezaron. Fueron trabajos muy largos, tediosos, intensos, porque duraron prácticamente 9 años o 10 años. 9 años. Entonces, eran reuniones larguísimas, enormes, constantes, en la que grupos de ambientalistas de todos tipos, ingenieros, arquitectos y todo el mundo acudimos a esas reuniones hasta que llegamos a un documento que, si bien es cierto, no tenía una completa unanimidad. Sí se votó, a lo mejor por cansancio, a lo mejor porque ya hay que poner la raya en algún lugar. Se votó y se llegó a un documento en 17 o 18. 17. En 2017. Ya estábamos ahí cuando se firmó eso y en reuniones posteriores llegó la Semarnat un día y dijo, pues yo me levanto y yo me voy. Yo no, previamente la Semarnat había dejado de asistir, etcétera. Y entonces se levantó de la mesa y se fue. Dejó, sí, evidentemente sí estuvieron yendo, la gente de Semarnat sí estuvieron acudiendo a estos eventos, pero al final de cuentas se levantó de la mesa. Cambiaron las administraciones municipales, se pretendió echarlo a andar nuevamente, se cambió el modelo, se volvió a cambiar otro modelo en otra administración, hasta que llegamos a esta y fue cuando se empezó a retomar aquel modelo que tenía el mayor consenso que haya tenido en su vida este proceso, y se agarró ese documento y se incorporó al esquema de la nueva ley, que otorgaba ya, juntaba las dos vertientes, la vertiente ambiental, la vertiente ecológica más que ambiental, la vertiente ecológica con la vertiente del aprovechamiento territorial urbano en el marco del desarrollo urbano sustentable. Es decir, hay un intento ahí de la ley de combinar estas dos cosas. Sin embargo, se vino todo este proceso y ahorita ya la Semarnat, cuando se publicó, dijo la Semarnat, ya no. ¿Ya no le pareció? Ya no le pareció. Y entonces la Semarnat, claro, hizo publicaciones diciendo que no iba a respetar ese programa de ordenamiento. No obstante, que este programa pues había cumplido con todas las disposiciones de la ley local en materia de asentamientos humanos. Y no solamente en materia de asentamientos humanos, sino en materia de la ley de los municipios
y obviamente de la Constitución que le otorga las facultades, como decía hace rato, al municipio para poder zonificar, administrar y regular el aprovechamiento territorial de centros de población. Y a su parecer, ¿qué fue lo que provocó que se creara la red de Semarnat? O sea, ¿por qué se aburrió? ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra idea es que a raíz de la modificación de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, en la que precisamente determinan este instrumento de unión entre la parte ecológica, ambiental y la parte urbana, Semarnat no estuvo de acuerdo, no le pareció, lo comentó desde un inicio, ¿no? Y a raíz de eso, y el Estado decidió ir y respetar la ley que él estableció. Ahí es Semarnat donde se hace a un lado y dice: yo no participo. También hay que tomar en consideración que nuestra ley estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano fue publicada aquí en el periódico oficial del gobierno del estado en agosto de 2018, pero previamente, un año y medio antes, en noviembre de 2016, fue publicada la homóloga, pero a nivel federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la general, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, si mal no recuerdo, en noviembre de 2016. De manera que cuando la ley general se publica, o sea, ya se empiezan, ya, digamos que nuestra fecha es noviembre de 2016 y nuestros trabajos de la adecuación, de la actualización del POEL nuevo que venía entrando, terminaron, digamos que en 17. Entonces, como que ya empezaban a tener una cierta incongruencia entre una ley general y este programa de ordenamiento, este proceso de ordenamiento ecológico. Hay que tomar en consideración una cosa que me parece importante. Los programas de ordenamiento ecológico, cuando no son locales, como en este caso, porque esta es una facultad de los gobiernos municipales y estatales, cuando son regionales, como el programa de ordenamiento ecológico de 2001, como el del corredor Cancún-Tulum de 1994, todos derivan de un acuerdo de coordinación. Es un instrumento con el cual los tres órdenes de gobierno se ponen de acuerdo para echar a andar un mecanismo, el que sea. A ti, Federación, te toca darnos tu capacidad técnica, a ti, Gobierno del Estado, te toca publicarlo y pagar y tal, y al Gobierno Municipal le toca conducir las reuniones, bla, 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 someter a cabildo, publicarlo, darse al Gobierno del Estado, todo el mundo firmamos ya. Pero ahorita los programas de ordenamiento ecológico locales, digamos que se echan a andar sin esos acuerdos de coordinación. Y eso, por ejemplo, ¿en qué repercute finalmente para el desarrollo? O sea, ¿qué repercute en este momento para tú, por ejemplo? O sea, ¿se queda así este PDU? ¿Se sigue trabajando con ese? Aún aunque la Semarnat no lo haya aprobado, ¿qué sucede? Para mí hay o sea, pongámonos en la tesitura de cualquier gobernado, cualquier gente de la calle como yo, como el arquitecto. Es decir, pedimos una autorización, permiso, licencia, lo que ustedes quieran, y no tenemos certeza. Entonces, se traduce en falta de certeza jurídica, se traduce en, obviamente, la falta de certeza jurídica al promovente de un proyecto. No estoy hablando de una casa, ¿qué tal si soy inversionista, comerciante, quiero poner un hotel, una plaza comercial, lo que sea, un condominio, y voy a invertir? No tengo certeza y entonces las inversiones se detienen. Tal como puede ser el Tren Maya y el aeropuerto internacional, que también en Tulum, exactamente, no hay esa certeza. El instrumento del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial marcó las bases para darle viabilidad a esos proyectos, porque no las hay con el instrumento anterior. Entonces, precisamente, este instrumento lo que permite, pues, es la viabilidad de muchos proyectos, pero esta inconformidad de la Semarnat pues nos va a generar esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque recordemos que el primer paso para evaluación de un proyecto viene a nivel federal a través de las evaluaciones, las revisiones de las manifestaciones de impacto ambiental y cambios de uso del suelo forestal antes de pasar al municipio. Entonces, pues esa incertidumbre y no tener una certeza jurídica de qué va a suceder, pues evidentemente va a detener proyectos de inversión a todo, desde públicos y privados.
O sea, se paraliza prácticamente la inversión. No, No necesariamente, pero no necesariamente, pero Queda ese limbo. es claro, queda ese limbo jurídico y queda esa falta de certeza que no nos provoca nada. Lo único que permanece, ¿sabe qué es? El caos. el caos. El caos, y la terca realidad es que va a seguir avanzando. Más bien o no, los inversionistas van a buscar la manera de realizar sus inversiones. Un inversionista no tiene el dinero aquí en la mano como para decir voy a comprar y comprar y comprar y comprar. No, el inversionista invierte, pone en riesgo su dinero, sus proyectos y obtiene créditos y sabe cómo aplicarlos. Y entonces los flujos, el flujo no es del inversionista hacia el Estado, es que intervienen instituciones bancarias, instituciones crediticias, intervienen en muchos casos fiduciarias, etcétera. Todo el sistema bancario interviene. Entonces, si todo es un caos, ¿cómo un banco va a dar créditos en una cosa, en un proyecto que no tiene certeza porque la autoridad no se pone de acuerdo si es esto o es esto, etcétera, si hay medios de impugnación, si incluso el Poder Judicial está recibiendo, que ese es otro tema, es el Poder Judicial está recibiendo quejas, amparos, medios de impugnación de cualquier tipo, juicios de nulidad, etcétera, por actos de autoridad que no se generan. Es decir, se echa a andar un proceso por la falta de seguridad para que se determine ni siquiera en el ámbito ambiental, ni siquiera en el ámbito urbano, sino en el ámbito judicial, se determine ante los ojos de un juez quién tiene la razón en términos de legalidad, no del medio ambiente y no de la planeación estricta del desarrollo urbano. Y es cuando dices, hablan los políticos y dicen, no, es que estamos hablados con el desarrollo, que venga la inversión, que venga... Pero si no podemos competir, en este sentido, ¿cómo competimos? Si todos estamos paralizados de alguna manera. Claro, sí, desafortunadamente, por ejemplo, aquí en nuestro país van los gobernantes que tienen la cartera de la promoción turística y de inversiones, van a las ferias, etcétera, y cuando los inversionistas regresan, se encuentran en un país totalmente distinto del que fue promocionado. Entonces las facilidades no están, ¿no? Totalmente. Como país es una gran vergüenza. Pero tenemos que abonar con ponernos de acuerdo, y dejar las reglas claras para todos. Para una persona que quiere comprar un terreno para hacer su casa, o como para el inversionista que quiere poner un hotel, un centro comercial, un grupo de casas a disposición, etcétera. Es decir, tenemos que abonar para todo esto. Lejos de que esto represente un esfuerzo para ponerse de acuerdo, yo creo que hay que ver que la federación también está metiendo las manos de manera excesiva en tratar de controlar algo que no le compete en la totalidad. Eso lo estamos viviendo no solamente en esa área, sino en otros poderes también lo estamos viviendo actualmente en esta cuarta transformación. Vamos a ir un corte rápidamente y regresamos. Glamour Gurú te ofrece cursos y talleres. Están diseñados específicamente para que explotes tus capacidades profesionales, incrementes tus ingresos, crees tu propia marca, te desenvuelvas en el medio de la moda, cumplas tus objetivos profesionales, sociales y personales, o simplemente te inicies en un nuevo hobby, aprendiendo las últimas y más novedosas técnicas en cursos de maquillaje, peinado, aplicación de extensiones de cabello, maquillaje y peinado para bodas y todo evento social. Pregunta por nuestros paquetes de promoción al 998-246-7832. Mariel Hernández, Glamour Gurú, donde lo simple va con todo. Regresamos. Seguimos platicando aquí con el doctor Gárate y con el abogado Juan Pablo, sobre el tema del plan de desarrollo urbano en nuestro estado y básicamente en el municipio de Tulum. Hablando sobre esto, abogado, ¿existe actualmente en el estado algún plan de desarrollo urbano
que sea perfecto, que no tenga ningún problema? Yo creo que, bueno, la perfección la perfección yo creo que sí existe en términos que puede ser modificable, que puede ser adaptable, que puede ser consultable. Desgraciadamente, a veces tenemos autoridades que hacen instrumentos de gestión urbana que solamente ellos conocen cómo se aplican. Entonces, un instrumento que puede ser susceptible de ser consultado por cualquier gente que no conozcamos el tema y que pueda entender, cómo, qué cosas le aplican y qué no aplican a un predio, etcétera, yo creo que ese es el perfecto. Hay dos muy buenos ejemplos del más cercano, que son los planes de desarrollo urbano de Playa del Carmen, del Centro de Población de Playa del Carmen y del municipio, completo el municipio, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Solidaridad. Son planes que fueron hechos con una claridad suficiente, que fueron incluso que previeron el crecimiento de zonas y que determinaron los umbrales de aprovechamiento de una manera muy racional y muy gradual. Para mí, esos programas que son dinámicos, que pueden ser ajustables, que son susceptibles de ser actualizados de una manera mucho menos problemática, o sea, mucho más ágiles, yo creo que esos son los más que perfectos, son perfectibles. Aquellos que tienen complicaciones en su lectura, en su comprensión, que incluso no están al acceso de la gente, que no podemos acceder a ellos ni en papel, o bueno, compramos el papel y no entendemos, o bien no hay a través de un acceso a internet, porque todo debe estar ya en internet, no hay a través de un acceso a internet que lo podemos bajar y decir, bueno, ¿y mi predio dónde está? No lo entiendo. Eso sí hay que trabajar con ellos mucho, porque entre otras cosas, las leyes en nuestro país, lo establece la Constitución, es que deben de tener una característica de ser democráticas. El democrático no solamente quiere decir que pasen por el tamiz de la ciudadanía, que la conozca, lo pruebe, lo sienta, lo consienta y lo apruebe, sino que a su vez cualquier gente lo puede ser, que lo pueda ser consultado, pues. Y eso lo hace justamente un programa democrático. Pero en ese sentido, aquí habría otro tema. ¿Por qué efectivamente el origen de todas estas decisiones? Simplemente el que recae por primero es el mercado de los municipios. Uh-huh. Y es donde realmente todos los regidores de los municipios, hablando de prácticamente de todo el estado, sí, pues son neófitos en el asunto porque tampoco saben nada de eso. O sea, ¿cómo lograr que le entiendan? Sí, evidentemente los regidores pues son representantes populares de muchas fuerzas, ¿no? que conforman precisamente toda la comunidad de un municipio. Sin embargo, pues no son expertos precisamente o desgraciadamente en ningún tema. Entonces, ahí está la fuerza de los ciudadanos a través de colegios de profesionistas, de asociaciones, para apoyar a los regidores precisamente para el establecimiento de normatividad, de reglamentación, de planeación, de estrategias precisamente para la determinación de las leyes, reglamentos y demás que necesita el municipio. Algo que mencionaba ahorita con Pablo, que vale la pena decir, entre más gente conozcan estos instrumentos, es más difícil para los funcionarios hacer modificaciones en contra de eso. Si toda la gente estuviéramos involucrados, conociéramos esos instrumentos, es evidentemente ata las manos a cualquiera, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Lograr esos canales de comunicación para la gente, para la sociedad, para que ellos se involucren en este proceso. No nada más son los cuerpos colegiados, los profesionistas, las asociaciones civiles en la materia, sino la sociedad en general, vecinos, población en general, la misma planteles educativos que tienen que participar más activamente en toda la toma de decisiones que tiene el municipio, en este caso los cabildos, ¿no? Presionando de alguna manera para que las decisiones sean en beneficio de la sociedad, de la comunidad, y no solo de algún cuerpo político. Que eso es lo que regularmente pasa. Exactamente, ¿no?
Sí, desafortunadamente en nuestro estado, y no es en todo, yo creo que depende también mucho del arraigo, hay mucha apatía por involucrarse en temas, y sobre todo cuando son políticos, o lo politizan a propósito. Sí, dice, ahorita que mencionaba Enrique este tema, hay que considerar que la ley de los municipios, que es la ley que rige la forma cómo se administran, cómo se manejan y cómo nos rige a nosotros como ciudadanos de cada municipio, establece tres formas con las cuales los presidentes municipales tienen que apoyarse. Una es un consejo consultivo municipal. Ese consejo consultivo municipal tiene, digamos, 12, 15 gentes que el gobierno municipal tiene que nombrar, que digamos que son los notables. Un pionero, el director de un periódico, no sé, el cónsul de España el cónsul de España en Cancún. O sea, 12, 15 notables. Gente mayor que tiene cierta arraigo con la comunidad. Por un lado, es el Consejo Consultivo de la ciudad. Por otro lado, existen los comités de participación ciudadana, que digamos que esos comités son los que llevan a cabo esa labor de casa en casa. Oye, vecino, oye, vamos a juntarnos porque las luminarias de acá, porque el bache, porque esto. Y entonces, a través de los comités de participación ciudadana vecinales, se llevan a cabo digamos que las mejoras ciudadanas para la mejor convivencia. Obvio, entre otras, el control urbano. Regreso al tema. Y la tercera son los comités que se crean ex profeso para cada particularidad. Por ejemplo, para el tema del desarrollo urbano, existía, ahorita eso ya no es comité, es un consejo, el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda del municipio de la Comisión de Ecología del Benito Juárez, el Comité de Parques y Jardines de Quinzal. Y ahorita, bueno, es el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que la ley establece la conformación de ese consejo, en la cual pues tiene muchos asientos. Y entonces están los colegios, ahí sí, colegios de ingenieros, evaluadores, arquitectos, biólogos, médicos, veterinarios, todo el mundo, las cámaras, bla, bla, bla. Entonces, la obligación del gobierno es justamente ejercer ese tema democrático y utilizar esas formas de organización comunitaria en favor de su propio trabajo y en favor de la comunidad. Tenemos abandono, claro, porque en las calles, en las luminarias, en los bacheos y todo, pues porque no hay una cohesión social. Nuestro tejido se rompe a cada rato. Y por más esfuerzos que hagan, necesitamos un evento catastrófico para que nos vincule. Se acaba el evento catastrófico y todo el mundo a sus casas, en sus cotidianidades, y entonces nos olvidamos que la seguridad, que el agua, que la luz son cuestiones de todos los días. Somos corresponsables. Somos corresponsables, Sí, yo creo que todo, porque no nos involucramos como ciudadanos. Incluso lo vemos ahora en un proceso electoral, lo estamos viviendo en este momento. O sea, esperemos que este próximo 6 de junio realmente la gente salga a votar, pero sobre todo, ¿sabe qué? Cheque bien las planillas por las que va a votar. Yo creo que ahí eso es fundamental, saber quién va a representar en este próximo trienio dentro de los municipios. Les preguntaba yo a mis hijos, ¿por quiénes van a votar? Bueno, presidentes municipales, congreso, sí. ¿Congreso de dónde? ¿Estatal o congreso federal? Pues no sé. Y vecinos, no, pues vamos a votar por senadores. Quiero que me hagan una propuesta de senadores. ¿Cómo para qué? ¿No? Tenemos que informarnos de que vamos a votar, vamos a cambiar el Congreso de la Unión. ¿Cuántos distritos tenemos en el estado? 4 distritos. Que hay representantes, hay diputados por cada distrito, que vamos a renovar 500 diputados del Congreso de la Unión, que vamos a cambiar presidentes municipales y todos los cabildos. Eso es lo importante en este momento, o sea, checar en esas planillas que se registraron. Incluso usted lo puede hacer directamente, métase en internet, ahora que estamos tan involucrados en la digitalización. Todo el mundo tenemos un móvil, todo el mundo tenemos acceso al internet. Chequemos de verdad, métanse en la página en línea, chequen quiénes conforman las planillas de esos candidatos. No importa qué partido, el que usted prefiera, pero
pero cheque bien qué labor tienen, quiénes son, porque además los conocemos. Claro. Finalmente, aquí, digo, Cancún no deja de ser un pueblo. Todo el mundo nos conocemos, sabemos nuestros orígenes, sabemos quiénes van a estar participando en esta función. Y yo creo que eso es lo más dramático cuando la gente no se involucra. Y suceden esas cosas, porque al no involucrarse, hay esas repercusiones. Apatía. Hay una apatía también, ¿no? Entonces, digo, la información ahí está, también depende de nosotros acercarnos a ella. Comentaba ahorita el tema de los jóvenes, evidentemente ellos tienen que comenzar a filtrar la información que es importante, conocer cuáles son las decisiones que tienen que tomar y los representantes que van a tomar las decisiones y el futuro y el rumbo de nuestros municipios, del estado, del país. Evidentemente es necesario informarse para ver a quiénes vamos a elegir. Y saber qué tan importante es la planeación de lo que queremos el futuro de nuestro estado, porque al final del día eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a los nietos y demás. O sea, pero tiene que haber una planeación para que haya realmente esa certeza jurídica como usted menciona. Sí. Eso es lo importante. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, abogado, Un placer. arquitecto, de verdad. Muchas gracias. Este tema da mucho de qué hablar. Es una pizquita nada más de lo que podemos hablar sobre el tema de los PDUs, pero bueno, yo quisiera invitar después, porque realmente hay que deshojar la margarita, como dicen, en este sentido. Sí, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar, porque no nada más lo abordamos en general, pero de verdad tendríamos que meternos a las entrañas de todo esto, pero sobre todo recuerden que siempre tenemos que involucrarnos con los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue Pide la Palabra con Norma Madero.